Vida de San Bernardo de Corleone. Se llamaba Felipe y nació en Corleone, en Sicilia, en el año 1605. Su padre era un humilde artesano y su familia tan piadosa que su casa era conocida como la Casa de los Santos. Felipe tenía un carácter fogoso e independiente, controlando difícilmente su espíritu rebelde, insensible a las amenazas y castigos. Aprendió la profesión de zapatero, pero como era independiente y ambicioso, muy pronto comenzó a trabajar por su propia cuenta. Resolvió hacerse soldado. Con su espíritu belicoso, pronto comenzó a meterse en líos, llegando incluso a volverse algunas veces feroz. A un comisario de guerra que se dirigió a él de modo altivo, le cortó la cabeza con un golpe de sable. También seccionó el brazo de un hidalgo que levantó la mano para bofetearlo. Mató a 3 bandidos que lo asaltaron y amenazaron con quitarle la vida. Trabó varios duelos con compañeros de armas que discrepaban con él en cualquier punto. Cuando sentía remordimientos por su mala vida, hacía alguna buena obra para aliviar la conciencia. Su rencor era proverbial y no perdonaba ni siquiera a los muertos. Así, cierta vez, cuando se realizaban los funerales de un señor con quien había tenido una desavenencia, entró a la iglesia en el momento en que se encomendaba el cuerpo y delante de la viuda en lágrimas y de los parientes del fallecido, comenzó a carcajearse para dar muestras de su alegría por aquella muerte. Eso le valió una buena tunda. Más aún, los parientes del fallecido abrieron un proceso penal contra el bribón que fue perseguido por la policía, teniendo que refugiarse en una iglesia para gozar del derecho de asilo. Abandonado, perseguido por la justicia y por su propia conciencia, Felipe fue poco a poco cayendo en sí. Sin otra cosa que hacer, comenzó a considerar la miserable vida que llevaba y lo próximo que estaba de la perdición eterna. La gracia, al penetrar su alma, hizo el resto. Con un corazón contrito y humillado, pidió a Dios perdón por sus pecados y prometió retirarse del mundo para terminar sus días obrando actos de penitencia y de piedad. Después de una sentida confesión general, se dirigió al convento capuchino de Palermo. No lo quisieron admitir, ya conocían su fama. Después de cumplir con unas exigencias, Felipe fue recibido en el noviciado. Cambió su nombre por el de Bernardo de Corleone. Tenía 27 años de edad. Una vez puestas las manos en el arado, Fray Bernardo no miró más hacia atrás y caminó a grandes pasos por la senda de la humillación y de la penitencia, con el mismo ardor con el que se había entregado al mal. De espíritu independiente antes, se mostró ahora el más obediente de los religiosos, procurando incluso adivinar el menor deseo de los superiores. Como antes había sido ambicioso y deseoso de los bienes terrenos, observó de tal manera la santa pobreza que muchos lo comparaban a San Francisco de Asís. Nada poseía a no ser un hábito gastado, un rosario, una cruz y una disciplina para domar los impulsos desordenados de su temperamento. Empezó a dormir en el suelo y apenas 3 horas por noche. Se disciplinaba hasta la sangre y vivía a pan y agua. Las rudas pruebas a que lo sometían sus superiores, por más humillantes que fuesen, solo le aumentaban el fervor. Sufrió innumerables asaltos del demonio, los cuales en vez de trastornar su constancia,
lo fortalecían cada vez más. Fray Bernardo, aunque simple y sin cultura, alcanzó las más sublimes alturas de la oración y mereció el privilegio de ser distinguido por gracias especiales de nuestro Señor y de la bienaventurada Virgen María, llegando a conocer los más profundos misterios de nuestra fe. Fray Bernardo falleció el día 12 de enero de 1667 a la edad de 60 años. Su cuerpo fue exhumado 7 meses después de su muerte y fue encontrado incorrupto. El Papa Clemente XIII lo beatificó en mayo de 1768 y su santidad Juan Pablo II lo canonizó en el 2001. Y hasta aquí la vida de San Bernardo.